más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay alguno que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Bien, entonces con esto podemos ver que la... Ay, así sí está. Podemos ver que
teoría cuántica, la teoría de la relatividad, pues son teorías muy interesantes debido a lo que estudian, debido a los paradigmas que están quitando y debido a lo que proponen de nuevo, esto con respecto a lo que ya se ha venido estudiando antes, como les decía, lo de las leyes de Newton, que solo son aplicables pues a los acontecimientos terrestres, pero ya a nivel macroscópico, ya a nivel fuera de la Tierra y a nivel microscópico, no es posible aplicar dichas leyes. Es por eso que se da esta teoría de la relatividad y esta teoría cuántica, que permite el estudio a estos niveles. Ahora, continuando con lo que es la física, ay, creo que la cerré. Permítanme, por favor. Ah, no, no la cerré. Solo se perdió por un instante. Ya, aquí está nuevamente. Bien. Ahora vamos a ver las ramas de la física. Ahí. Ok, dentro de las ramas de la física vamos a encontrar, como les mencionaba anteriormente, la acústica. La acústica va a estudiar la naturaleza del sonido y cómo éste se propaga, cómo las ondas del sonido se propagan, cuál es su magnitud, cuál es ese tamaño de onda, esa longitud de onda. Además, dentro de la física, también vamos a tener a la electricidad. La electricidad sabemos que es una de las formas más útiles de la energía. De aquí que la física estudie o la electricidad estudie su origen. Ahora bien, la física va a estudiar o una de sus ramas va a ser el magnetismo. Este magnetismo estudia todo aquello que tenga relación con los imanes y las fuerzas que estos producen. Como ustedes saben, hay imanes que son naturales y hay imanes que son artificiales. Normalmente vemos estos imanes artificiales que han sido inducidos para que contengan o para que tengan esta propiedad magnética. Y hay piedras que son realmente, más bien que naturalmente tienen esta propiedad magnética. Ahora, la física nuclear va a estudiar a las partículas que constituyen el núcleo del átomo, que ya decíamos, los protones y los neutrones. Dentro de los protones, pues los quarks y todas estas partículas subatómicas. Ahora, dentro de la física, pues también encontramos la mecánica cuántica, la cual estudia lo relacionado con la emisión y la absorción de la luz y de la energía por las partículas atómicas y subatómicas que ya mencionamos. Todo esto es gracias a todas estas ramas que tiene la física, así como la química, la biología, las matemáticas, todo. Hay muchas ciencias que tienen varias ramas. Entonces, dentro de la física, también vamos a encontrar, por ejemplo, la geofísica. La geofísica es el estudio o va a estudiar la estructura de la Tierra y todo lo que tenga que ver con su formación. La física molecular, puedes estudiar las moléculas, explica sus propiedades, explica las propiedades de los sólidos, los líquidos, los gases, de estos estados de agregación de la materia. Dentro del electromagnetismo se van a estudiar las ondas electromagnéticas, es decir, el conjunto de la electricidad y del magnetismo, que pues hacen que dichas propiedades sean o puedan ser inducidas. ¿Por qué? Porque los electrones van a recorrer a pues a este circuito, a este material, a esta materia, ¿para qué? Para darle una propiedad magnética. Gracias a la electricidad se va a tener esta propiedad magnética y gracias a este magnetismo pues se va a poder medir un grado de electricidad. También dentro de la física vamos a ver a la estática, que la estática no es más que
las leyes del equilibrio. ¿Cómo es que la materia va a tener equilibrio? Estas fuerzas que actúan en la materia, en los objetos, ¿para qué? Para darles un equilibrio. No sé si ustedes han escuchado algo así como que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Se han escuchado eso? ¿No lo han escuchado? ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Sí? De la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Ah, pues eso tiene que ver con la estática, eso tiene que ver con el equilibrio. Eso de que todas las fuerzas, su suma, toda la suma de todas las fuerzas de igual a cero, es que todas esas fuerzas están en equilibrio o hacen que la materia esté en equilibrio. Si no diera cero, si diera otro número, entonces la materia o el objeto de estudio no estaría en equilibrio. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora, también dentro de la física vamos a tener a la mecánica. La mecánica pues va a estudiar las fuerzas, el movimiento de los cuerpos, pues las velocidades, la aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, todos estos tipos de movimientos que se dan en los objetos, que se dan en los cuerpos. Y para ello, la mecánica es quien los estudia. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, ninguna de mi parte. ¿No? ¿Ninguna? Segurísimos. Bien. ¿Ustedes han visto cómo se mueven las cuerdas de una guitarra? ¿Cómo oscilan estas cuerdas? ¿Sí, sí han visto? ¿No? Ok, Lalo, sí. Sí. Darío, sí. También. Sí, ok. Bueno, les voy a poner este video. No, ¿dónde está? Ondulación de cuerdas. Solo que no me acuerdo cómo se llamaba el video que está padre. Para que vean, por ejemplo, en este video se va a ver la física acústica y, bueno, creo que nada más. Sí, nada más la física acústica. Pero, ay, creo que, no, así no hubiera. No, ya no me acuerdo cómo lo uso. Ah, ya la encontré. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, yo sé, ¿cuántos de ustedes han tocado, por así decirlo, una guitarra? O que sepan tocar guitarra. Yo estoy aprendiendo. Gracias. Ok. Juliet, ¿no? ¿Sí? Sí, también. También, ok. Bueno, entonces no me dejarán mentir que, por ejemplo, las cuerdas que tienen un sonido agudo, no sé si ustedes se han percatado, las cuerdas que tienen un sonido agudo, su ondulación es más pequeña y más vibrante. Y las cuerdas que son de un sonido grave, las cuerdas son más bien, su ondulación es más grande, más separada y obviamente más grande, menos oscilatoria, menos vibrante. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Sí, no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. Ahí se pueden dar cuenta de lo que les mencionaba, ¿no? Estas cuerdas de aquí abajo, si no me equivoco, son las que están, o las de sonido más agudo,
¿cierto? Y las cuerdas de arriba son las de sonido más grave, que es lo que les mencionaba, que su ondulación es más corta. Bueno, las de arriba su ondulación es más larga, mientras que las de abajo su ondulación es más corta, por lo tanto, vibran un poco más. Es debido a el sonido que emiten, ¿vale? Pero bueno, esto es un dato curioso, si así lo tomamos, y vamos a seguir con lo que tenemos acá. Ahora bien, de aquí, ay, ¿les estoy presentando algo? Creo que no, ¿verdad? Ay, no, ya se los dejé de presentar. No. Bien, ahora sí ya. Ya. Vale. Ahora, vamos a ver la diferencia entre peso y masa, o más bien, ¿ustedes creen que peso y masa sean diferentes, sean lo mismo? Si no, ¿por qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Peso y masa es lo mismo? ¿Peso y masa es diferente? ¿Por qué? Yo creo que es diferente. Ok, ¿por qué cree que es diferente? El peso es lo que pesa, ¿no? Y la masa es como el volumen, me parece. Ok, bueno, ahorita vamos a ver si es cierto eso. ¿Qué Vale. piensas, Lalo? Pienso que son diferentes. Ok, Como ¿por dijo qué? el compañero, la masa es un volumen. Ok. Esdras, ¿qué piensas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Si no, Pues igual, como dicen mis compañeros, pienso que es diferente entre peso y masa, ¿no? No tiene la misma, supongamos, la misma longitud, bueno, el mismo peso que la masa. ok. Juliet, ¿qué piensa? También, bueno, pienso que son diferentes ¿Por y qué? no es lo mismo. Ok, ¿por qué? Pues como dicen, peso es, por así decirlo, el cuerpo, peso es uno, y la masa es como la masa muscular es otra, no sé. Más o menos esa idea Ok, tengo. ok. Luis Ángel, ¿usted qué piensa? Pienso que, no sé, Oh, ah, pienso que son lo mismo, ok, ¿por qué? porque la masa describe lo que hay adentro de un área con volumen y cuánto pesa, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver en qué sí y en qué no estamos bien. El peso y la masa son dos conceptos diferentes, ¿sale? Sí son diferentes. Pero, ¿a qué se debe su diferencia? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, la masa es la cantidad de materia en un cuerpo. Pero para ello, díganme, ¿sabemos qué es la materia? ¿Se acuerdan de qué es la materia? Esdras y Darío se deberían acordar. Luis Ángel, Juliet y Lalo, bueno, se las perdono, pero a Darío y a Esdras no. Acuérdense, ¿qué era la materia? Bueno, Es díganme. como de lo que está hecho, ¿no? Algo. Ok, recuerden, la materia es todo aquello que, que contiene un cuerpo, ¿sale? Esa es la materia, todo lo que contiene un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, que no se les olvide. Vale. Por lo tanto, la masa va a ser la cantidad de materia que está en un cuerpo. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y esa masa mide la cantidad de materia que existe o que está en un cuerpo, mientras que el peso va a ser la fuerza con la que la Tierra va a atraer a los cuerpos hacia su centro. ¿Se acuerdan
que la Tierra tiene una fuerza de gravedad? Si se acuerdan, no se Sí. acuerdan, más o menos. Sí, Vale, entonces, la Tierra tiene una fuerza de gravedad. Obviamente, no solo la Tierra tiene fuerza de gravedad. Cada planeta tiene una fuerza de gravedad diferente. Para nosotros, para la Tierra, la fuerza de gravedad, ¿saben de cuánto es? ¿No? ¿No se acuerdan? No, no, no sé. Ok. Si no me equivoco, es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es una aceleración. Por lo tanto, 9.81 metros, creo que son kilómetros. No, no, no. Ahí tengo mis dudas, pero según yo son metros sobre segundos al cuadrado. Esta gravedad va a afectar a la materia de un cuerpo, es decir, por ejemplo, ay, esto se va a romper. Pues miren, tengo este lápiz. Por ejemplo, tengo este lápiz. Si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿Va a flotar? No, no, ¿verdad? va a No, Se caer. va a caer. ¿Sale? Se cayó. ¿Por qué dijimos que sucede esto? ¿Por qué se cae mi objeto? por la gravedad. Por la gravedad, por la fuerza de gravedad que lo atrae hacia abajo. ¿Sale? Mi objeto tiene una masa, es decir, contiene materia, está formado de materia. Yo la puedo tocar, puedo ver esta materia, está formado de materia. Esa materia, esa masa, la tiene mi cuerpo, que tiene mi cuerpo, va a estar afectada por la gravedad, por esa fuerza de gravedad que la atrae hacia abajo, al igual que a cada uno de nosotros. Dígame, Esdras. y entonces estando en el espacio, porque las cosas flotan. Porque como les dije, cada planeta tiene fuerzas de gravedad distintas a las de la Tierra. Por ejemplo, en la Luna la fuerza de gravedad es menor. Es por eso que en la Luna pueden, pues si no flotar como tal, tienen menos atracción hacia la Luna. En el espacio se considera que está o que hay un vacío, se considera, hasta ahora así lo considera. Es decir, no hay fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es nula. No hay una atracción hacia ningún punto. Es por eso que pueden flotar. O bueno, pueden flotar entre comillas. No hay una fuerza que los atrae. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así que, como les repito, nosotros también somos cuerpos, también somos objetos, también tenemos materia, también tenemos masa. Por lo tanto, al igual que este objeto, somos atraídos por la fuerza de gravedad. Es por eso que no flotamos, es por eso que no andamos volando por ahí. Claro, bueno, muchos sí andan volando en sus pensamientos, ¿no? Sueñan despiertos, eso es muy diferente. Pero nosotros estamos con los pies en la tierra, literalmente, con los pies en el suelo. No que ustedes sus pensamientos, no, eso es otra cosa, pero nosotros estamos con los pies en la tierra debido a esta fuerza de gravedad y debido a que nosotros somos materia y a que nuestra masa se ve afectada por esta fuerza de gravedad. Es por eso que, por ejemplo, cuando miden cuando nos miden el peso, cuando nos pesan, pues es un concepto algo erróneo. ¿Por qué? Porque en realidad están midiendo cuánta materia hay en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, mi masa es ¿de cuánto era? Dejémoslo en 60 kilogramos. Yo pienso que ya peso como 65, pero dejémoslo en 60. Así, nadie ha subido de peso, dejémoslo en 60. Entonces, supongamos que mi masa es de 60 kilogramos. Pero ahora, si yo dije que la masa es afectada por la fuerza de gravedad, entonces mi peso va a ser otro. Mi peso es diferente. Mi peso es diferente a mi masa. No es lo mismo. Y ahorita vamos a ver de qué les estoy hablando. Ahora, la masa va a ser una cantidad escalar. ¿A qué se refiere?
Perdón, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a que únicamente va a ser un valor numérico. Es decir, por ejemplo, mi edad también es un valor numérico. Los años que yo tengo son un valor numérico únicamente. No sirven para desplazarse, no sirven para llegar a ningún lugar. Simple y sencillamente dan la información de cuántos años he vivido yo aquí en la Tierra. ¿Vale? Entonces, ese es mi valor numérico. O, por ejemplo, cuánto mido, también es un valor numérico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no... ¿Cuánto mido? Espérenme, porque no me acuerdo cuánto mido. Dejémoslo en 1,63. Dejémoslo en eso, ¿no? 1,63 m, ¿sale? ¿Ese 1,63 m los lleva a algún lado? ¿Les da No. alguna dirección? No. ¿Les No. da algún sentido? No, ¿verdad? No. Simple y sencillamente les indica cuánto mido, pero nada más. No Ujú. les indica hacia dónde, no les indica cuál es el sentido, no les indica absolutamente nada más que el valor de mi medida, solamente. Es por eso que se le llama cantidad escalar o valor numérico. Precisamente por eso, porque no da una dirección, no da un sentido, no da un ángulo para decir, está direccionado hacia allá, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia cualquier otro lugar. Entonces, un Ese ejemplo sí. de la masa sería como, no sé, nada más lo pensé así de la nada, como averiguar cuántos ladrillos le caben en un horno de cocimiento. Eso sería un volumen. ¿Volumen? O La masa es más que nada kilogramos. Lo que usted me está diciendo es el volumen y ese sería un buen ejemplo de cantidad escalar, de un valor numérico, porque tampoco me dice hacia dónde va. Solo me dice cuántos ladrillos, por ejemplo, lo que usted decía, caben en ese horno, nada más. Pero no me Ok. dice hacia dónde, en qué dirección, en qué ángulo, no, solamente cuántos, punto. ¿Sí? O entonces sería más bien la cantidad de material que hay. Así pues, si tuviera los ladrillos en el horno, lo que se mediría es la cantidad del material con que se hacen los ladrillos. Ok, bueno, cantidad de material con lo que se hacen los ladrillos, la masa de cada ladrillo podría ser, entonces ahí sí estamos hablando de masa. La masa de cada ladrillo. ¿Cuántos kilogramos tiene cada ladrillo? Sí, estamos hablando de masa. Ahí sí, Ok. ¿vale? Ok, entonces, ahora, ¿en qué se diferencia con el peso? Bueno, ay, no pueden ver mi lápiz. Con el peso se diferencia en que el peso es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud, sí, tiene dirección y tiene sentido. ¿Por qué? Porque dijimos que la masa es afectada por la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad va a atraer el objeto hacia abajo. Ahí ya tenemos una dirección y un sentido. La está atrayendo hacia el centro de la Tierra, por así decirlo, la está atrayendo hacia abajo. En cambio, mi masa, pues solamente son kilogramos y ya, pero el peso ya me está diciendo hacia dónde está atraída mi masa. Es por eso que se considera una cantidad vectorial, un vector. Recordemos, el vector es este segmento de recta. Una recta es una línea, así nada más, punto, una línea. Pero el vector va a ser un segmento de esta recta, que va a tener una magnitud, es decir, va a medir algo, va a tener una dirección hacia dónde va a ir, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y va a tener un sentido, me va a dar el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Ese es un vector que más adelante vamos a ver. Y otra diferencia entre la masa y el peso es que la masa de un cuerpo va a ser constante, va a ser la misma en cualquier parte del universo. Es decir, si yo me voy a la luna,
voy a seguir teniendo 60 kilogramos. Claro, si como demasiado, pues va a aumentar mi masa, ¿no? Pero si me mantengo en mi masa, pues voy a seguir teniendo 60 kilogramos. No voy a aumentar ni a disminuir por estar en el espacio, o por estar en Marte, o por estar en Júpiter, o por estar en cualquier otro planeta. No va a variar mi masa. O no, al menos hasta ahora, lo que se ha estudiado. En cambio, mi peso sí va a variar. El peso de un cuerpo sí varía de un lugar a otro. Es decir, yo les mencionaba que mi masa es de 60 kilogramos. Se ve afectada por la gravedad de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero, por ejemplo, si yo me voy a la Luna tiene otra fuerza de gravedad. Me parece, si no me equivoco, que yo creo que sí me equivoco, pero es como de 1 punto y algo metros sobre segundo al cuadrado. Es muy pequeña la fuerza de gravedad de la Luna. Por lo tanto, mi peso va a cambiar, va a disminuir en la Luna, va a disminuir en Marte, pero me parece que va a aumentar en Júpiter. Creo que sí, en Júpiter es más grande la fuerza de gravedad. Así que el peso sí cambia, la masa no cambia. Ahora bien, aquí venimos y comenzamos con las fórmulas. La masa de un cuerpo en movimiento se va a obtener mediante esta fórmula. M va a representar la masa en kilogramos, recuerden, es en kilogramos. Los kilogramos se representan como kg. Ahí, ¿dónde está mi...? Aquí está. Vamos a ponerlo con anaranjado. Aquí lo voy a poner, lo voy a borrar porque necesito espacio, así que si gustan copiarlo, estaría súper bien. Entonces, M va a ser la masa que va a estar dada en kilogramos. Y así se abrevia kilogramos, kg, ¿vale? No nada más K, eso solamente diría kilos, pero ¿kilos de qué? Ah, pues de gramos, kilogramos, ¿vale? Esa es la masa. El peso va a estar representada por la P mayúscula y el peso dijimos que va a estar dado, o más bien no dijimos, ¿verdad? No dije. El peso va a estar dado por los newtons, así se le llama, newtons. Y ahorita vamos a ver de qué se constituyen los newtons, porque los newtons a su vez tienen otras unidades, ¿sale? De ahí, la A que tenemos abajo es la aceleración, o también puede ser llamada, vamos a ponerle una coma, G, A o G. Lo vamos a encontrar como cualquiera de las dos, A o G. Ah, no es cierto, creo que aquí es G, ¿verdad? Entonces lo dejamos en G. G es igual a la gravedad. También lo podemos encontrar como A porque, como ya les dije, es la aceleración de la Tierra. Y dijimos que la gravedad va a estar dada en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, esta es mi fórmula para determinar la masa. Pero ahora, ¿cómo determino, por ejemplo, el peso? El peso se va a obtener también mediante esta fórmula, pero despejando al peso. Si se dan cuenta, la gravedad pasó multiplicando a la masa. Con ello dejamos al peso solito. Y ahora sí, aquí tenemos al peso, es igual a la masa por la gravedad. La unidad de la masa es el kilogramo, que es lo que les mencionaba, y la unidad para el peso es el newton. Pero veamos por qué el newton va a ser la unidad del peso. Veamos, para ello, déjenme les coloco aquí. Aquí está. Bien. Dijimos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Vamos a poner aquí. Peso igual a masa por gravedad. Pero la masa dijimos que está dada ¿en qué unidades dijimos que está dada? Ahí está. Kilogramos. Kilogramos. Entonces. Y vamos a hacerlo más real. Entonces, ¿qué les dije?
Así que 60 kilogramos. Mi masa es de 60 kilogramos. Vamos a ponerle de una vez mis 60 kilogramos. Y como les dije, pueden ser más, pero vamos a dejarla en 60 para no sentirme mal. Aquí ya tenemos los 60 kilogramos. Y van a estar multiplicados ¿por quién? Ah, pues por la gravedad. Y la gravedad de la Tierra, estamos hablando de la Tierra, es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sale? Esa es la gravedad de la Tierra. Listo. Ya tenemos esto. Ahora vamos a ver cuánto es. Por ahí, si tienen calculadora a la mano, yo sí la tengo, pero ya sé, aquí está. Multipliquen, por favor, 60 por 9.81. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto te da, Juliet? ¿Cuánto te da Luis Ángel? ¿60 por qué? 60 por 9.81. 5.886. ¿Sí multiplicaron 60 por 9.81? Sí. Ahí me dio 588.6. 588.6. Exacto, Eso, 588.6. ¿Sale? Por ahí habrá habido algún error, pero sí, 588.6. Entonces, nuestro resultado, vamos a ponerlo de naranjita, es igual a 588, ahí déjenme, hago mis números, 588.6. Listo, ya tenemos eso, pero ¿cuáles son mis unidades? Bueno, me dice que las unidades son los newtons, pero ¿de qué se constituyen los newtons? Vamos a ver. Voy a poner a los newtons de color morado. Vamos a ponerlo de color morado. Estos son los newtons, ¿sale? Tenemos a la N mayúscula, son los newtons. Vamos a ver cuáles son sus unidades. Sus unidades van a ser las que yo tengo multiplicándose. Esas las voy a poner de rosa. Tenemos kilogramos, que son las unidades de mi masa. Y tenemos a los metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de mi fuerza de gravedad. Sobre segundos al cuadrado. Listo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como dijimos, todo número, toda abreviatura que se considere entero va a tener un 1 como denominador. Recuerden, en las fracciones, el numerador es el que está arriba y el denominador es el que está abajo. Entonces, en la multiplicación de fracciones dijimos que se da de forma directa. Numerador por numerador, denominador por denominador, dando como resultado exactamente lo mismo. Numerador por numerador, kilogramo por metro. Así lo vamos a poner, lo vamos a dejar